Hoy día es día de testimonio, ¿vale? Lo digo directamente para que la atención que ahora es algo tan preciado, ¿no? Venga directamente a eso. Lo que va a suceder en este video es un testimonio. Vamos a hablar con Daniela. Ella es una persona de Chile que me contactó hace unos años atrás a través de Facebook, a través de un grupo de Facebook. Y hay bastantes datos que son importantes en su historia, y creo que, aparte de ser inspiradores, eh, vienen a clarificar un poquitito también cómo se ve eh, cierto progreso, cierto avance, ¿ya? También aclarar algo, por ahí subí una historia a Instagram donde me veo súper pálido y eso creo que es normal. Estoy en invierno, en Noruega, no hay sol, hace un mes y medio, que el sol no aparece, esa luz que está ahí arriba no es luz de sol, es luz de eléctrica, ¿ya? Entonces los niveles de blanco que he experimentado en este país son completamente nuevos, ¿ya? Pero estoy bien, no está pasando nada extraordinario, es parte de lo que toca vivir desde noviembre a finales de marzo, ¿ya? Así que estamos dentro de la norma. Un poquito cansado, pero no tiene mucho que ver con mi color de piel. Así que fuera de eso, vamos a hablar con Daniela, ¿ya? Daniela nos va a contar parte de su historia, de su progreso, de sus desafíos, de cómo se vio, momentos difíciles para ella, qué es lo que ha ocupado para sentirse mejor, cómo se siente ahora, cuáles son los desafíos que sigue experimentando el día de hoy y qué es lo que ha aprendido en este camino, ¿ya? Qué es lo que ella ha entendido sobre cómo funciona la realización, que es lo que aprendió cómo funciona el sistema nervioso, la mente, ¿vale? Vamos a hablar de esos temas tan importantes, ¿ok? También recordar, el apoyo entre pares sigue estando la invitación, ¿vale? Todas las personas que quieran participar en la versión de febrero a julio, que por favor dejen sus datos abajito, en la descripción del video está, le hacen clic, nos dejan sus datos y luego van a ser contactados o contactadas cuando esté todo listo, ¿ya? Así que nos vemos ahí con Daniela. Bienvenida, Dani. Estábamos conversando un poquitito ahí. Normalmente lo que hago es que te voy a hacer algunas preguntas, Dani, sobre tu proceso, sobre tu historia, ¿vale? Siéntete libre de compartir lo que te sientas cómoda. Si hay algo que sientas que no quieres responder, está bien, no hay ningún problema, ¿ya? Y quizás para comenzar, ¿qué tal si tú te presentas, ¿no? Nos cuentas un poquitito a qué te dedicas, porque la verdad es que no te quise presentar, a diferencia de otras personas Mm, que, como tu trabajo está tan conectado contigo, ¿no? Tu quehacer es gran parte de tu vida. Quise que tú nos contaras hoy día a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué estás haciendo últimamente? ¿Vale? mm. Mm. Sí, bueno, soy dueña de un gimnasio y también soy deportista. Eh, bueno, esto desde que, deportista desde los 14 15 años, y el tema del gimnasio ya desde los 18, entonces, harto años. Ahora tengo 33. Ujú. ¿Qué deporte Entonces, eso haces? es como Muay Thai. Y en Muay Thai. verdad partí con deporte de contacto, artes marciales en general, y competí mucho en kickboxing y en boxeo. Pero ahora me estoy enfocando en lo que es Muay Thai. Mm, ok, gracias. Yo creo que por ahí nosotros conectamos rápidamente, ¿no? El tema deportivo, el tema del movimiento, el perder la capacidad de hacer deporte, el impacto que nos genera eso, ¿no? De no poder hacer algo que está tan conectado con nuestra identidad, es algo que yo eh, sentí y tú estuviste ahí un tiempo también, entonces creo que por ahí hubo algo implícito bien grande. ¿Por qué no nos cuentas, Dani? ¿Cómo es que comienza este recorrido, ¿no? Algunos síntomas que experimentaste, eh,
yo cuando te conocí, quizás te puedo ayudar a hacer memoria porque por por ahí cuando nos empezamos a recuperar, eh, se siente tan lejano el estado en el que uno estaba, ¿no? Que incluso cuesta como entender cómo uno pudo estar en ese lugar con esos tipos con el tipo de pensamiento, las sensaciones parecen tan distintas o ajenas que olvidamos parte de eso, ¿ya? Cuando yo te conocí, bueno, había obviamente una tristeza muy profunda, ya había una baja energía, ¿no? Para que tiempo no podía hacer las actividades diarias, ¿no? Estaba imposibilitado completamente. Sí, Tu color de piel, ¿no? Estaba muy blanquita, ¿no? Se veía visiblemente que había algo que te dolía un montón, que estaba sufriendo, ¿no? Y obviamente los síntomas de ansiedad y disociación muy elevado, ¿no? Y también, bueno, el tema deportivo bloqueado, ¿no? Bastante bloqueado. Sí. ¿Algo más que quisieras agregar que tú recuerdes? sí. Bueno, en lo que pasó igual fue que yo igual tenía, bueno, depresión de antes, Mm, también problemas del sueño, mm, entonces me costó mucho como notar los síntomas de la despersonalización y la desrealización. mm, Entonces, al sacar eso, como ese elemento un poco o bajarlo un poco, mm, pude ver qué es lo que me estaba pasando. Entonces tuve igual muchos años sin ayuda. O sea, cuando te conocí igual ya tenía varios años con eso. mm, Y bueno, como dentro de los síntomas, lo que siempre yo te contaba más, lo que me afectaba más era en el tema deportivo. O sea, mm, obviamente en la vida cotidiana, pero como el deporte para mí, competir era mi pasión, mi vida, o sea, como que mi futuro, todo giraba en torno a eso. mm, Eh, o sea, no sentir mi cuerpo, no conectarme con mis emociones, no tener muchas cosas distorsionadas, de hecho, el ver mm, distinto, ver más lejos, mm, eh, estar con miedo, con esa ansiedad también me afectó mucho, mucho mm, y también luché mucho contra eso y al final fue peor, o sea, mm. más síntomas me daba, más fuerte. Cuéntanos un Eh, poquito, Dani, perdón que te interrumpa, sí, ¿por sí. qué estuviste viviendo esto en soledad? O sea, ¿qué es lo que sucedió en tu realidad que hizo que quizá no hubiera un apoyo terapéutico? Eh, ¿Fue porque profesionales que encontraste no entregaron una herramienta? Un poquitito para tener la realidad, porque tú eres de Chile, ya, entonces por ahí Sí, para cada país hay distintos escenarios, ¿no? Cuéntanos un poquitito de eso. sí, en primera instancia, bueno, estaba tratándome, bueno, pasé por varios psicólogos, porque igual desde los 15 igual estoy con depresión, obviamente igual me ayudaron en ciertos puntos, después vino, bueno, ahora viendo ese reto de Instagram, me di cuenta que hace 10 años atrás empezó todo esto. Entonces, en Mm, ese momento creo que no estaba con psicólogo, pero sí con psiquiatra. mm, Eh, y, y también solo estábamos viendo el tema de la depresión. mm, Eh, y cuando, como te conté, o sea, se mejoraron los síntomas de la depresión, pero mm, quedaban todos estos otros síntomas. mm, eh, También con la psiquiatra tampoco lo tomó mucho en cuenta y de hecho yo cuando lo encontré fue como, o sea, buscando en Google todos los síntomas y lo encontré y esa psiquiatra igual tuve muchos años, me ayudó mucho y mm, le conté sobre esto y no, como que la verdad no lo tomó en cuenta mm, mm, y, y yo sabía, decía, no, algo, o sea, esto tengo y sabía que era lo que me estaba frenando de pelear, porque mm, al final, bueno, yo tuve que dejar de pelear porque la verdad era una situación horrible hacerlo
de esta forma. mm, Y después traté de buscar con otros psicólogos, pero no tenían la herramienta, no podían ayudarme en cuanto a esto. Y de verdad me sentía muy mm, sola con lo que me pasaba. Me sentía, pucha, estoy loca, soy rara, mm, eh, me voy a quedar así para siempre, que igual cuando estuvimos en el grupo de apoyo que me sirvió harto, que eran pensamientos que tenía en ese tiempo, que lo vi en ellos, mm, y, pero, mm, o sea, dentro de todo esto, bueno, ahí te conocí a ti en Facebook, en el grupo, y ahí ya fue bueno, un cambio en mi vida, o sea, gracias, por eso yo siempre te digo que gracias a ti estoy bien ahora, o sea, todo lo que me ha pasado ha sido gracias a ti, Felipe, porque me ha ayudado a estar haciendo todas estas instancias para ayudar a la gente y, y yo estoy muy emocionada, hace poco también estaba muy emocionada por lo mismo, por todas las mejoras que he tenido, o sea, de pasar de no sentir mi cuerpo, de mis manos, mi emoción, cosas básicas, que todas las personas lo pueden hacer y sentirme incapacitada y ahora poder volver a hacerlo, yo estoy muy feliz. mm. Estábamos teniendo una pequeña meditación antes de entrar, ¿cierto? Y en esa meditación o anclaje o grounding, bueno, tú revelas, ¿no? Esto que me estás diciendo ahora y que me lo dijiste antes, pero que la verdad no, yo lo había perdido de vista porque es algo que de vez en cuando uno tiene que ir revisando, pero te agradezco que lo traigas aquí porque algo tan básico como sentir tu cuerpo, ¿no? La interocepción, la propiocepción, que se ve tan afectada en procesos disociativos y que ahora tú sientas el peso, ¿no? La temperatura, o sea lo que sea que estés sintiendo, incluso el dolor, es algo tan, es tanta información, ¿ya? Que te hace sentir segura, me imagino, ¿no? Sobre todo si eres una persona que hace deporte, ¿no? Sentir tu cuerpo Mm, es esencial. sí, Entonces, sí. ¿por qué no nos cuenta un poquitito de esta experiencia que tuviste en la pelea? No sé si te sientes cómoda de hablar cómo fue la pelea, en Mm, la que esto como que de verdad como que llega a un límite, ¿no? Y te hace pedir ayuda, me imagino también, ¿no? ¿Mm? sí. Sí, yo creo que antes de, o sea, estamos hablando de la primera pelea que yo sé que empecé con los síntomas, Mm, porque quizá igual de antes venía rara, de hecho, haciendo memoria, igual estaba, yo me sentía muy rara esos días mm, ante la pelea, además tenía mucho estrés, que esto igual, bueno, aumenta los síntomas, mm, porque también estaba haciendo muchas cosas, ese año hice muchas cosas. Eh, y lloraba todo porque me sentía algo, decía algo raro, sentía que algo raro me pasaba, que era distinto a los demás, a los nervios normales de una pelea. Bueno, como mm, deportista uno siempre tiene nervios, todo, mm, pero yo decía, algo más me pasa y mm, no sabía. Entonces y entrené mucho. Yo estaba, no sé, en mi prime deportivo en el sentido de estar muy fuerte, venía ganando todo y la cosa es que me subo al ring, los pies se me hunden en el piso y fue tanto los síntomas que perdí hasta la memoria, o sea, no recuerdo esa pelea. Porque fue la primera vez que me pasó y fue la más fuerte. Eh, y fue súper duro, fue complicado porque mi identidad igual, bueno, sigue y estaba muy arraigada a yo como deportista. Entonces, estar en un piloto automático, ni siquiera acordarme mm, eh, de esa pelea, para mí fue un dolor súper grande, o sea, eh, y de ahí en adelante también me siguió pasando, no al punto de perder la memoria, pero mm, sí de, de esto
que veía casi como en una tele lo que pasaba en la realidad y yo estaba fuera de eso, que es lo más heavy y lo que quizás la gente que no ha pasado por esto no podría quizás entender, es complicado. Es difícil de capturar, quizás con un icono por ahí, con una imagen, pero la sensación, lo que significa, ¿no? Lo que limita eso es enorme. Y el Y nivel quería de... agregar Sí, claro. algo cortito que igual sobre todo en el tema de las peleas, quizá Mm, más que en otros deportes, pero igual en otros deportes igual, la emoción igual es importante. Por ejemplo, mm, si me pegan como fuerte, yo algo tengo que hacer, tengo que reaccionar, o sea, me claro. enojo, no sé, algo hago porque recibí un dolor, o sea, tengo un dolor. Y Mm, como yo no sentía mi cuerpo, nada, y también no conectaba con mi emoción, o sea, me pegaban uno bueno y yo era como, no mm, pasó nada, entonces no reaccionaba. Y eso claro. igual era heavy. Mm. Porque Claro, estar en ese nivel de congelamiento, ¿no? Te lleva obviamente a eh, suprimir instintos de sobrevivencia, la movilización no ocurre, hay un colapso, ¿ya? Y obviamente todo lo que trajo esa experiencia fue traumática en sí misma, Dani. No sé, no quiero poner palabras en tu boca, pero pero sí, sí. por lo que yo conozco y lo que significó para ti, porque fue una pelea grabada, no fue algo público, ¿cierto? Fue algo que la gente quizás no supo en su momento y simplemente te vio a ti peleando no tan bien, ¿no? Eh, y todo lo que conllevó eso, ¿no? Algo que también se tuvo que conversar en su momento y ponerlo en el lugar que corresponde, ¿no? Em, ¿Cómo es que tú empiezas a ver los primeros progresos? ¿Cómo es que tú empiezas a entender tu cuerpo, sus reacciones, ver un poquitito de luz en el túnel, como dicen, ¿no? ¿Te acuerdas, Dani, cómo fue eso para ti? Sí, hay algo muy marcado que ocurrió. Bueno, primero igual pasó, no recuerdo si fue como un año, un poco más, o no, creo que casi 2 años que estuvimos primero antes de decidir pelear de nuevo. Mm, Eh, pero fue un proceso bien lento. O sea, si alguien está pasando por esto, la verdad fue un proceso bien lento de conectarse con el cuerpo, fue muy lento. Y dentro de mi vida igual estaba pasando cosas fuertes también, pero yo sabía y tenía muy presente, bueno, que quería mejorarme y yo tenía que sentir todo, o sea, no solo lo bueno, sino que lo malo también, que es parte del proceso de sanación. mm, Entonces, estaba muy comprometida con eso, entonces igual tuve que vivir cosas difíciles y sentirlas, y veía progreso también, y dentro de una, así como para resumirlo, pero hubo un momento súper clave en que yo decidiera volver a pelear. mm, Habían pasado 4 años de que yo lo tuve que dejar porque en verdad no podía pelear, era mucho. Y obviamente me sentía incapacitada, no sé, mala, todo lo que la mente dice porque no soy mm, capaz, o sea, y en este momento hubo una situación que me enojó mucho, o sea, tenía mucho enojo, mm, pero fue este momento para mí fue tan clave porque siento que fue primera vez que sentí el enojo, imagínate, o sea, imagínense, en 10 años en mi mm, cuerpo. O sea, mm, porque podía sentirlo como a un nivel lógico, no sé cómo explicarlo de otra forma, pero sentí la rabia en mi cuerpo, o sea, sentí una energía, o sea, que es lo que da la rabia, que yo mm, o sea, no era capaz de sentirla mm, a ese nivel. mm, Y le dije a Byron, bueno, que un alumno y profe de gimnasio, le dije, Byron, háceme foco. Y pum, pum, así. mm, Y le pegué tan fuerte a esos focos, porque también yo igual seguía entrenando todo, pero era toda una lucha, era una frustración, era hacer
mm, lo que sabía hacer era como una coreografía, por así decirlo, para que lo entienda la gente, mm, pero pegar con intención, con emoción, es otra cosa. Y en esa situación tan mala, o sea, por un lado muy mala, o sea, estaba muy enojada, pasaron cosas muy feas. Y ahí fue como dije, me puse muy contenta, dije, puedo volver a pelear. O sea, lo sentiste. fue un punto clave. Dije, ya puedo volver a pelear porque puedo sentir la emoción en mi cuerpo Mm, y estoy mejor. O sea, mm, claro, claro. La interocepción, como dije por ahí, la conexión con las emociones, ubicarlas, movilizarlas, ¿no? Que la emoción no te gane, no te domine, sino que tú utilizar la emoción en el deporte, las emociones tenemos que saber cómo utilizarlas, ¿no? Por ahí la rabia puede ser un movilizador tremendo, así como puede bloquearte, por ejemplo, lo mismo con el miedo, el nerviosismo, ¿no? Entonces, yo también recuerdo ese momento, ¿m? Y recuerdo como como la confirmación, ¿no? De, ok, ya, vamos para adelante, ¿no? estoy lista. Y Y sí, dime. quería agregar algo, bueno, no sé si me lo iba a preguntar, pero cómo volví también a pelear. O sea, esa fue mi decisión, Mm, pero en mi caso, o sea, viéndolo hacia atrás, fue una locura lo que hice, porque hace 4 años no peleaba y también yo obviamente estaba muy comprometida con curarme todo y sabía que también tenía mis triggers, o sea, vivir las mismas situaciones, o sea, tengo mis profes que yo les tengo mucho cariño, todos son muy buenos profes, pero también eran parte de las situaciones que siempre me causaban los síntomas. ujú, Entonces se me ocurrió, o sea, dentro de mi proceso de curación, pero ya yo estaba muy segura, y así fue, que si yo sacaba todo ese entorno, todas esas cosas, que no significa que eran malas, sino que era lo que a mí me causaba tener los síntomas, eh, iba a poder estar mejor. Y yo creo que le contaba a Felipe que gracias a la despersonalización y la desrealización tomé la decisión de viajar a Tailandia a pelear, ujú, claro, que eso ha sido lo más loco de esto, porque de verdad yo no hubiera tomado esa decisión si no fuera por mejorar, mm, por claro, curarme de esto. mm, Y de ahí tomé la decisión, o sea, de no pelear nada hace 4 años y también mis últimas peleas, la verdad, a un nivel súper bajo, súper por todo lo que estaba pasando, mm, a ir a otro país sola, o sea, y sola, sin ninguna recomendación, sin nada, y a pelear profesional, mm. fue una decisión clave en mi vida. Claro, claro. La gente quizás no sabe el nivel de competencia que tú estás, porque no es por despreciar otros niveles, pero el nivel de competencia en el que tú estás es un nivel profesional, le podría llamar, ¿no? ¿Cómo le Sí, llaman? sí, es Competitivo, profesional. profesional. Entonces hay público involucrado, hay un ring, hay una preparación, hay presentación, tal como se ve en la tele, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquitito, hagamos como un salto ahora a estas últimas experiencias, ¿no? En Tailandia, y viajaste a Estados Unidos, entrenaste en Estados Unidos un tiempo también. Sí. Cuéntanos esas últimas experiencias, ¿cómo han sido para ti, Dani? Sí, bueno, como contaba que llegué a Tailandia, hice mi pelea y fue hermoso, o sea, fue un cambio en mi vida que me ayudó a estar bien en mi vida en general porque eh, ya, o sea, desbloqueé algo. Desbloqueé algo en mí que tuvo muchos 10 años apagado, Mm, eh, y contenta, pero también esto no ha sido lineal, o sea, no fue como, "Ah, ahora estoy bien, o sea, me curé". Y de hecho mm, yo pensé eso, dije, ya, ahora aquí para adelante va a ser así. Y mm, la verdad, igual ha sido difícil, igual, bueno, de ahí decidí empezar a viajar, bueno,
a seguir con el deporte. Bueno, he viajado a México, a Argentina, he hecho campamentos. eh, y mis peleas igual han sido, han habido unas así bien, pero y tienen que ver con mis síntomas, o sea, sin desmerecer a mis rivales, de verdad que no tiene nada que ver. Y yo sé que todas las competidoras se preparan mucho, pero si yo estoy con mis síntomas elevados, Ujú, mi rendimiento ujú, no sé, muy bajo. ujú, Entonces, eh, si alguien ve distintas peleas mías, va a ver distintas personas peleando, o sea, no tienen ujú, nada que ver una con la otra. Y igual ha sido difícil porque uno siente que retrocede, ujú, pero después ya le tengo que dar, voy a seguir intentándolo y no dejarlo ha sido la clave. claro. Es muy importante que recuerdes eso porque está esta idea de la linealidad en la recuperación Mm, y obviamente porque yo no, personalmente no conozco a nadie que haya hecho un camino lineal en ningún área que haya significado una experiencia traumática o semitraumática. ¿Qué significa? Que es una experiencia que tu sistema o mente o como le quieres llamar necesita de mucha evidencia antes de sentirse que está bajo control o que tiene dominancia. ¿Ya? Antes de eso va a ofrecer todo el rango de respuesta que te puedas imaginar. Lo que es importante es que hay un incentivo, hay un disfrute, hay un entendimiento, un aprendizaje de cada vez que te subes al ring, logras como, por lo que tú me has dicho, logras como entender, ah, esta vez esto fue lo que faltó, no, esta vez cuando hago esto es lo que sucede, entonces esa curiosidad empieza a seguir desbloqueando esto, ¿no? Hacia adelante. Entonces, es lo que se llama, creo que en terapia sistémica le llaman como un efecto como de un parásito, ¿no? Que empieza como de un micelio, perdón, que empieza como a expandirse en un área hacia la recuperación, ¿no? Porque cada vez vas obteniendo más información de tu propio progreso. mm, ¿Mm? Em, sí. ujú, Y en el último tiempo, bueno, la primera vez que peleé en Tailandia fue en el 2023. El 2024 igual fui y cada vez mi carrera como en Tailandia ha sido bien. Y de ujú, hecho, bueno, curiosamente, pero a la vez para mí no. Por ejemplo, pelear en Chile a mí me cuesta mucho, mucho. O sea, ahí tengo muchos síntomas, eh, estoy mucho mejor, pero, o sea, y en la vida normal también ya casi no me afecta, pero aún me falta. ujú, Y yo sigo en mi camino de recuperación. claro, claro. Y, y pasó que en la última, la pelea en Chile igual fue súper, o sea, para ponerlo en palabras simples, igual fue mala, o sea, mala experiencia en el sentido de que perdí, no lo hice bien, de hecho quedé así con un ojo morado, Llegaste, así. llegaste con un ojo así, bueno. Sí, Sí, entonces igual, o sea, es difícil, o ujú, sea, es normal en una pelea perder, pero perder por haberte sentido mal, no hacer todo lo que uno se esforzó, eso es lo que frustra. Eso yo creo que es lo más difícil de esto que me pasa. Es más ujú, que nada no ver, ¿cómo se llama? Todo lo que entreno. Porque ujú, también yo a todos les explico, si no es lo mismo entrenar y esa misma situación, o sea, de haberlo hecho lo mejor posible y mi rival era mucho mejor y me pegó, pero yo lo hice bien, me quedo contenta. claro. Pero estar con esto encima o atravesándolo en verdad, eh, es súper frustrante, pero hay que seguir. Y después de esa pelea, de nuevo fui a Tailandia y me enfrenté en un, ¿cómo se llama? Un evento más grande de los que había ido, bueno, fui la primera chilena en estar en ese estadio, porque se llama Max Ujú, Muay Thai. ujú, Y espero ser la primera chilena este año en estar en el Rayadén, que es el estadio más antiguo de Muay Thai del mundo y es súper grande, súper lindo. ujú, Y bueno, esa es mi meta este año, así que me estoy preparando. súper. Pero eso sí, sigo mejorando, o sea, sigo sanando. Ujú, Eh, ujú, pero como digo, no ha sido fácil ujú. y no es, como tú dices, no es lineal.
¿no? Y es necesario transparentar eso para no crear expectativas eh, y que generen frustración, ¿no? En las personas, porque al ver esto como algo que fuera como un clic y que no requiere de ningún tipo de trabajo, cuando digo trabajo me refiero a entendimiento, ¿no? Porque lo que tú describes, Dani, hay otro deportista, porque le vamos a llamar deportista de alto rendimiento, de alta competición o de élite, ¿ya? Hay muchos deportistas físicos en orden, ¿ya? Que tienen todos sus factores físicos en orden, pero la parte psicológica está afectada. Puede ser disociación en tu caso, o puede ser, no sé, una baja tolerancia a la frustración, o puede ser un mal manejo de la ira, o puede ser una época difícil, o una depresión o ansiedad, ¿no? Ahora está ese documental de este tenista que jugaba con Andy Roddick, creo que es el nombre, que tuvo un ataque de pánico en un partido y le tomó años volver a jugar y estaba en su mejor condición física. Está la deportista de elite, esta que hace gimnasia artística, Simón no sé cuántito, que es de Estados Unidos, que fue la campeona olímpica, ¿no? Que también le dio un ataque de pánico en medio de una competencia y le tomó, creo que 3 o 4 años, incluso se tuvo que salir de una olimpiada. No me voy porque mi salud mental es lo primero. ¿Ya? Entonces, Mm. estos factores psicológicos a veces lamentablemente van en paralelo a la condición física. Y eso lo hace tan frustrante porque tú te puedes tener el peso, puedes dar, no sé, por tu biomax, tu respiración puede estar todo en orden, pero en el momento clave, si esas condiciones psicológicas no están, eh, no se rinde, ¿vale? No rinde. Sí. Entonces, por eso que yo creo que es importante también eh, entender esto un poquitito, ¿no? De las condiciones psicológicas, cómo es que afectan, ¿ya? Y cuál es el trabajo que se tiene que seguir haciendo también. Tengo dos preguntitas más, Dani, para ti. Una tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Vale? Cuando estás en Tailandia y estás peleando y sientes que fue una buena pelea y estás viajando por el mundo y tienes un nivel de independencia y ya prácticamente vives con normalidad a lo que fue cuando nos conocimos, por ejemplo. ¿Qué es lo que lo hace distinto? ¿Cómo lo O- podrías, o- cómo lo podrías poner en palabras? Porque eh, es difícil, ¿no? Porque hay veces que uno ve que la distancia entre una versión y otra no es tan grande, pero hay cosas que se sienten que son muy grandes, pero que en realidad no lo son. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo lo podrías decir en mm. tu experiencia, Dani? Eh, Creo que, o sea, hay una distancia, pero a la vez no tanto, eh, que fueron pasos muy pequeños, creo yo. O sea, lo que hablábamos al principio, que fueron paso a paso, o sea, volver a sentir quizá mi mano, mi respiración, la distancia entre un objeto u otro, cosas así que igual son básicas, pero yo sé que la gente que está con esto cuesta y frustra y da rabia la verdad es difícil, o sea, a mí me da rabia tener, o sea, perdón, así, en ese momento me da rabia tener que hacer ese ejercicio, porque decía, Mm. ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, sabía por qué, pero era frustrante. Eh, y en verdad eh, es conectarse con uno mismo y escucharse y lo bueno y malo. O sea, eso es la diferencia. Yo creo que antes estaba desconectada no solo de mi cuerpo, de mis emociones. Bueno, algo que tú me enseñaste y me ha ayudado mucho y lo sigo entendiendo ahora, que la despersonalización y la desrealización fue algo, una ayuda de nuestro cuerpo para enfrentar ciertas cosas. Y verlo así también ayuda harto, entenderlo. eh, yo creo que también lo analizo ahora, que creo que no te he dicho, pero creo que la depresión que yo estaba viviendo igual me salvó quizá de tomar decisiones malas
no sé, para sobrevivir mi día a día, apagarme, Mm, para poder quizás continuar, pero no estar en esa depresión extrema en que uno ya no quiere más. mm, Eh, Eso yo creo que ha sido como algo que me ayuda, creo que es lo que me ayudó la despersonalización y la realización. Y, mm, y ahora la diferencia quizá es eso, yo, independiente que esté pasando por cosas malas, yo estoy con mucha predisposición mm, a sentir todo, lo bueno, lo malo. Con mi hijo también yo le hablo mucho o sea, de repente lo que a uno le falta a los papás lo entrega mucho a los hijos. mm, Yo creo que también una vez lo dijiste, lo hablaste, que igual el tipo de personalidad también hace que esto salga. Y mi personalidad igual era como más de guardarme mis cosas y no expresarlas. mm, Entonces yo a mi hijo le digo mucho que exprese sus emociones. Y lo que le digo siempre, si hay que llorar, lloramos. Y si hay que reír, reír. O sea, esa es mm, como mi frase que mm, lo digo mucho con él. claro. Gracias, Dani. Y tengo una última pregunta, que es la pregunta que le hago a todas las personas y profesionales que pasan por aquí, ¿ya? Eh, y es una frase que he estado repitiendo, sobre todo en las últimas entrevistas, ¿no? Este es un canal, este es un canal que la gente ve normalmente de noche y obviamente ve porque está problemada o porque quiere entender algo o porque quiere ayudar a algún familiar. No creo que mucha gente que vea este canal lo vea por placer, ¿ya? Porque no es un contenido muy entretenido o que distraiga, ¿no? Sino que ofrece confort, ofrece entendimiento. Entonces, toda esa gente que está viendo este canal, ¿ya? Que, que pueda o que no pueda resonar con tu historia completamente, pero que obviamente saber que la gente se puede sentir mejor, ¿ya? Y que está sufriendo en este momento. ¿Qué es lo que te gustaría expresar? ¿Qué es lo que te gustaría eh, explicar o contar de lo que has entendido? ¿No? ¿Hay algo que te gustaría decir Eh, públicamente, Dani? bueno, lo más importante que hay esperanza, se puede salir de eso. No va a ser fácil, pidan ayuda, eh, también conversen esto, explíquenle a otras personas. eh, Eso a mí me ha ayudado mucho. Yo ahora al último tiempo igual estoy más abierta con esto porque igual también a lo mejor sabía lo que me pasaba, pero igual me daba vergüenza. Eh, pero ahora no, porque igual quiero ayudar a más gente y me ha servido escuchar a otras personas, me ha servido mucho. Entonces yo también quiero ayudar que, que tengan esperanza, Ujú, eh, de que se puede mejorar. Solo hay que tener una disposición a eso, a sentir, a conectarse con el cuerpo, a conectarse con cosas que quizás no quieren, porque también está lo bueno y lo malo. ujú, Y darse cuenta, escucharse a sí mismo, más de lo que quizás están con otras personas, decisiones o entornos también afecta, eso afecta mucho. De repente hay que tomar decisiones para sanarse y al final ujú, lo más importante para cada persona y lo que yo le digo a mi alumno es uno ujú, mismo, uno tiene que tomar la decisión de cuidarse, porque nadie más lo va a hacer. O sea, por más que tú, así Felipe, me quiera ayudar, pero si yo no quiero cuidarme, o sea, no es que no lo quiera, pero no pongo de mi parte en cuidarme, no voy a mejorar. Entonces, eso es lo que le quiero decir a la gente que esté pasando por esto, que se cuide, que se escuche, que considere todo, o sea, las cosas buenas, las malas, y empiece a pensar en sí misma eh, para poder estar bien para los demás. Yo también esto lo hago, o sea, obvio, pelear, yo hablé todo el rato, pero también si yo estoy bien, voy a estar bien para mi hijo. ujú. Entonces, eso, lo primero es cuidarse uno mismo.
Eso es lo que le aconsejaría a la gente. Muchas gracias, Dani, y también con ánimo de transparentar un poquitito y sin entrar en tu privacidad y en tus temas personales. Parte de lo que fue la terapia y nuestro proceso fue también la toma de decisiones, como dicen, ¿no? Eh, Cambios vitales, eh, eh, experiencias de duelo, ¿no? Eh, eh, Temas transgeneracional, familia, temas de familia, ¿no? Que están ahí, queramos verlos o no, ¿no? Y nuestras conversaciones también se trataron de eso, no fue Sí, exclusivamente de PDR y de PDR y nunca más hablamos de nada más como algunas personas creen que se ve esto, ¿no? Tiene que ver con tu vida finalmente, no, no podemos cosificar la de PDR y dejarla como una cosita que está desconectada de lo que hemos vivido, no está conectado, ¿ya? Muchísimas gracias por tu tiempo, Dani. Te agradezco que estés aquí. Es un placer conversar contigo. Como te he dicho, no solamente somos los dos chilenos, sino que también el tema deportivo me hace empatizar de una forma quizás especial, no lo sé, pero me alegra mucho que estés de vuelta en lo que te hace vibrar y que seguro te sigue dando beneficios, ¿no? Te sigue dando sorpresas por ahí en el camino. Así que sí. te vaya muy bien, Gracias a Dani. ti, Felipe, bueno, la invitación y también, bueno, lo que dije anteriormente, o sea, por todo lo que tu dedicación y también lo que ayuda a la gente, porque impacta mucho en la vida. Bueno, lo mío, mi experiencia ha sido muy positiva y gracias igual. Y ojalá también esta mi experiencia ayude a otros también. Gracias, Dani, que te vaya súper. Ya, pues igual, Felipe. Chao. Chao, chao, chao. Gracias, Dani, por tu tiempo y esa forma tan dulce que tiene que es bien chileno, eso tengo que decirlo, ¿no? Nada en contra de la otra nacionalidad ni nada, pero hay algo en la forma de hablar de los y las chilenas que yo lo encuentro bastante dulce. Pocas veces yo he tenido experiencias con personas que la teoría polivagal se vea tan ejemplificada. Mira, con Daniela el tema polivagal fue gráfico y fue de libro. ¿M? La escalera polivagal, el estado dorsal, qué es lo que significaba estar en un estado dorsal, qué es lo que significa pasar, ¿no? Por la parte simpática y pasar luego a la parte social, engagement. Todo ese movimiento de la escalera polivagal, eh, y justo fue una época en la que lo estaba practicando mucho, estaba estudiándolo, y fue bien beneficioso también el tema de las exposiciones, ¿no? En algún momento hay que, digámoslo así, tomar acción, ¿no? En algún momento tenemos que tomar decisiones, tenemos que ver y traducir la terapia en nuestra vida, ¿no? En nuestras formas de movernos, de estar con un otro, no- cómo interfiere en nuestro diario vivir. Eh, y eso creo que fue muy, muy, muy dedicado con Daniela, cuando empezamos ya a entrar en una fase más de exposición que le podríamos llamar. Y eso lo voy a repetir siempre porque eh, he visto, he leído algunos comentarios, he visto algunas metodologías de trabajo que se autodenominan, eh, ¿cómo llamarlo? No, no directivas quizás, pero que tampoco le hace justicia porque pero como de no intervención, ¿ya? Eh, y que muchas veces la gente lo que está buscando es co-crear una intervención, ¿no? Y ser escuchada en la intervención y ser sostenida en la intervención y ser alentada en la intervención desde el cariño y, y con deseos de luego evaluar cómo fue la intervención o la exposición y sacar mucha información de la vida real, ¿ya? Y con Daniela es algo que hemos estado haciendo un montón. A Daniela han habido épocas donde no nos hemos visto durante meses, 3, 4 meses por sus viajes, sus actividades y, y tenemos una periodicidad de 2 veces al mes. Hubo una época inicial donde nos veíamos 3 veces al mes, pero no ha sido una terapia semanal. Entonces eso ha dado espacio a que haya una recolección de data
de su propia vida y de las acciones que ella ha implementado. ¿Ya? Y esto es algo que yo, digamos que soy bastante activista. ¿Ya? Yo no concibo una terapia que no tenga un impacto en la vida de la persona o que la persona pueda implementar. ¿Ya? Porque teoría, información, datos, frases bonitas, eh, está lleno. ¿Ya? Sobre todo ahora con la inteligencia artificial nos podemos llenar de información y de frases bonitas y las podemos escribir en todos lados, incluso nos podemos tatuar una frase, pero si eso no tiene si eso no converge en una acción o en un cambio, eh, la devolución, a mi punto de vista, no es tan grande, ¿ya? Y es algo que he estado viendo más y más y más. Y es por eso que quizá por ahí la terapia de exposición con prevención de respuesta sigue siendo la terapia número uno. No sé en qué se basa ese número uno, pero a nivel de evidencia es la primera, ¿ya? Quizás por ahí hay muchos datos de negligencia y de iatrogenia que no se escriben en los relatos, pero también hay mucha gente que el hecho de que vayamos generando una acción conjunta permite ver realidades que en aislamiento y en sobreanálisis y autoterapiarse o terapiarse sin generar un cambio, ¿no?, sistémico no se puede ver, ¿vale? Así que nada, ojalá que esta historia bonita les inspire a la toma de decisiones, toma de acción, y si que esas decisiones y acciones pueden ser acompañadas de alguien empático, un testigo empático, un profesional, un amigo, un familiar, yo animo a esos cambios, ¿vale? Les vaya súper bien.